En medio de este espíritu de federalismo que abrió la Constitución de 1853, se da entonces la Constitución de 1858, cuando ya están creados los 8 primeros estados soberanos, que fueron las provincias que se dieron tal categoría. Entonces se da la Constitución de 1858. Veamos algunos conceptos importantes de esa Constitución. Uno, se hace bajo la protección de Dios como autor y supremo legislador del universo. Luego se va al capítulo 1 sobre la nación y quienes la componen, y dicen los estados de Antioquia, Bolívar, que había reemplazado la provincia de Cartagena, Boyacá, que había reemplazado la provincia de Tunja y la provincia de Casanare, Cauca, que reemplazó las provincias del Chocó, Popayán, Pasto, Cali, el estado de Cundinamarca, que siempre ha estado allí, que representa lo que es Bogotá, más el Bichada, el estado del Magdalena, que reemplazó la provincia de Santa Marta, el estado de Panamá, el istmo de Panamá, tan caro a Colombia, y el estado de Santander, que unió las provincias de Pamplona al norte y el Socorro al sur. Entonces se confederan a perpetuidad como una nación soberana. Entonces fíjense, los estados que asumen la soberanía crean una confederación. Ahí nace realmente el federalismo. Uno puede decir que el federalismo entonces es producto de la unión. No es un proceso de desunión, sino un proceso de unión de estados soberanos. O sea, los mismos estados se dan su propia autonomía. Por eso uno puede decir que la autonomía es primero que la federación. Y que la autonomía, cada estado decide unirse con otros estados respetando unas normas básicas, y esa es la confederación, que es lo que ocurrió en 1858. ¿Cuáles son los límites de la Confederación Granadina? Los mismos que en el año 1810. ¿Por qué en 1810? Porque esa fue la fecha de las declaraciones de independencia de las distintas provincias. Recordemos que hubo declaración de independencia de la provincia de Cartagena, la provincia de Pamplona, la provincia de Cali, finalmente la provincia de Bogotá, que fue la última, el 20 de julio de 1810. Entonces, esos son los límites. Eso es lo que llamamos el uti possidetis iuris. ¿Quiénes son ciudadanos? O sea, ¿quiénes pueden ejercer los derechos políticos? Acceder a puestos públicos. Los varones, todavía la mujer no tiene los derechos que se le debieron haber reconocido. Los mayores de 21 años. Esa edad de los 21 años es una edad muy universal que viene desde Roma, la Roma antigua, los 21 años. Luego pasamos al capítulo 3, facultades y deberes de los estados. Y entonces dice, todos los objetos que no sean atribuidos por esta Constitución a los poderes de la Confederación, todo lo que expresamente no está asignado a la Confederación es de competencia de los estados. Es decir, esa es la cláusula general de competencia. La competencia la tienen los estados soberanos. Lo que no está asignado expresamente a la Constitución es de ellos. ¿Cómo será el gobierno? Nunca en Colombia, después de la dictadura de Bolívar, o mejor, para ser claros, desde la independencia, desde 1810, nunca el gobierno ha dejado de ser popular. El gobierno, y aquí se repite, el gobierno de los estados será popular, el pueblo es quien tiene el poder, es popular,
representativo, el pueblo elige sus representantes, alternativo, no excluyente, electivo, tiene que haber elecciones, y responsable. Siempre se le pueden exigir al gobierno responsabilidades a través de los cuerpos constituidos. Luego hay un capítulo cuarto que se llama del gobierno y la confederación, o el gobierno de la confederación. ¿Quién ejerce el gobierno de la confederación? Los tres poderes. ¿Cuáles tres poderes? Un Congreso que da las leyes, un presidente que ejecuta las leyes, y por eso se llama ejecutivo, y un cuerpo judicial que aplica las leyes, pero a los casos particulares. Aquí hay un tema muy importante. A los casos particulares. Por eso es tan cuestionable que, por ejemplo, hoy las Cortes estén prácticamente usurpando las funciones del Congreso, diciendo que cómo se interpreta una ley para casos generales, que es lo que hace la Corte Constitucional colombiana. Se les ha olvidado que las Cortes es para aplicar sus disposiciones a casos particulares. No tienen la autoridad para generalizar, como si la tiene el Congreso de la República, porque las Cortes no tienen ese carácter de elección popular, porque en esta Constitución vamos a ver que se retrocede. ¿Se retrocede? No, se reconsidera lo que se había aprobado en 1853, que las Cortes fueron elegidas popularmente. No, las Cortes no son elegidas popularmente. Luego se habla de qué es competencia del gobierno general. Artículo 15. 1. El orden y la tranquilidad. El orden y la tranquilidad interior de la Confederación. ¿Cuándo? Cuando ese orden y tranquilidad ha sido alterada entre dos o más estados. Cuando algún estado, digamos que no se atiene a bien con su vecino, pues ahí debe intervenir la Confederación. Es su tarea. La organización y funcionamiento de la fuerza pública esté al servicio de la Confederación, es de la Confederación. La creación de nuevos estados no puede decretarse sino porque la legislatura de algún estado lo autoriza. O sea, eso no es decisión de la Confederación, es decisión de cada uno de los estados que acepte una desmembración. Otra función muy importante, el restablecimiento de la paz entre los estados cuando ésta se afecte. La decisión de cuestiones y diferencias que ocurran entre estados para mantener la paz. Y la legislación civil y penal respecto de las materias que conforme a este artículo son de competencia del gobierno de la Confederación. Es decir, hasta 1858 cada estado dictaba su código civil. El Estado Civil de Santander tuvo un código civil, el Estado Civil de Cundinamarca, el Estado de el Magdalena. Aquí se define que se unifica y por eso decimos nosotros que el Estado de Santander, el Código Civil del Estado de Santander fue el que se decidió que fuese el Código Civil de la Confederación Granadina. Tal vez por eso nuestro Código Civil no tiene artículos sobre el mar, porque el Estado de Santander no tiene salida al mar. Errores que se cometen en medio de las ligerezas de las decisiones. Vámonos al Poder Legislativo. Sección tercera. El Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, dividido en dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, desde siempre, desde la fundación de la República, desde la independencia en 1810. Ha habido un Congreso y ha habido Senado y ha habido Cámara. O sea, llevamos 200 años largos con esos esquemas para no empezar a hacer locuras en cualquier momento. ¿Cuándo se reúne el Congreso? Ordinariamente, sesiones ordinarias, no extraordinarias, cada año. ¿Cuándo? Comenzando el año. ¿Cuándo comienza uno el año? Cuando termine enero realmente, ¿cierto?
todavía las fiestas decembrinas, el enero. Entonces, el 1 de febrero es el día del comienzo de las sesiones ordinarias. Por caprichos después se dijo que el 20 de julio, que porque era una fecha muy representativa. Pues, eso es discutible porque el año comienza realmente el 1 de febrero y así debían comenzar las sesiones ordinarias. ¿Cuánto dura una sesión ordinaria? 60 días, o sea, un par de meses, más que suficiente. ¿Para qué queremos senadores y representantes todo el año en Bogotá? ¿Haciendo qué? Ellos deben ser los representantes de las provincias, de las regiones, por lo tanto ellos deben realmente residir en las regiones y reunirse ordinariamente una vez al año por un par de meses. Y allá se hacen las discusiones y se discuten las leyes de la República. ¿Qué hace el Senado? ¿Cuántos senadores tiene el Senado de la República? 3 por cada estado. Son 8 estados hasta ahora, entonces serían 24 senadores, 3 por cada estado, sin importar el número de habitantes de los estados. La Cámara se compone, la Cámara representa al pueblo, por lo tanto es un representante por cada 60.000 habitantes. ¿Quién tiene voz en las discusiones de las cámaras? Pues obviamente los congresistas, pero también tienen voz, pero no voto, nunca voto los secretarios de Estado del despacho, que hasta ahora hemos dicho que son 3, Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra. Tienen voz, pero no voto. Y también tiene voz y no voto el Procurador General de la Nación. Hay un artículo bien interesante que es bueno recordar, el artículo 24, que dice: a ninguna persona que concurra como espectador a las famosas barras le es permitido tomar la palabra. Es que la barra es para ver, no para participar, porque la democracia es representativa. Entonces, nunca se les permite dar la palabra, ni hacer manifestaciones de aprobación o improbación. Las barras no es para apoyar a uno o a otro, ni para manifestar improbación o aprobación de las ideas que se emitan en las discusiones. Y dice, cualquier persona que contravenga esa disposición debe ser expulsado del edificio en que se celebren las sesiones. Artículo 25. Hace falta recordar esas normas porque hay mucha indisciplina en las sesiones actuales del Congreso, de las asambleas, de los consejos municipales. Empleos de los senadores y representantes. Los senadores y representantes no pueden aceptar empleos públicos, con excepción de las secretarías de Estado. Sí podría el presidente acudir a un senador o un representante para que lo acompañe en una secretaría de Estado o a un empleo diplomático o en tiempo de guerra a un mando militar, el único que podrían aceptar ellos. Obviamente ellos mantienen la facultad de tener empleos particulares en sus provincias para que puedan sostener a sus familias. ¿Cómo se forman las leyes? Las leyes se forman teniendo en cada cámara 3 debates. Hoy se acostumbran, son 2 debates, 3 debates en días distintos. Y que en cada debate haya aprobación por mayoría absoluta de los miembros presentes. O sea, mitad más 1. Esa es la mayoría absoluta. Además, se habla del derecho que tiene el presidente de pedir, de devolver un proyecto aprobado en el Congreso para que se vuelva a reconsiderar, que es lo que se llama ese derecho para que haya reconsideración. Vámonos al Poder Ejecutivo. Cuando hay un presidente de la República, ¿quién reemplaza al presidente? No hay vicepresidente. Aquí se acaba la vicepresidencia. Entonces se establece la figura del designado. El Congreso nombra cada año 3 designados para reemplazar al presidente en sus faltas absolutas o temporales. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la Confederación?
declarar la guerra cuando la decretó el Congreso, dirigir la defensa del país en caso de una invasión extranjera, dirigir la guerra como jefe superior de los ejércitos y marina de la Confederación, pero no puede personalmente dirigirla. Dirigirla desde el escritorio, desde sus sesiones con sus ministros, sin que pueda personalmente mandar las fuerzas de mar y tierra, que es cuestión que le atañe a los generales. Conceder patentes, miren el tema de la propiedad intelectual, como sigue siendo bastante clara, es del presidente de la República conceder patentes, garantizando que la propiedad literaria, se reconoce la propiedad intelectual, la propiedad sobre los inventos, las invenciones útiles que se aplican a operaciones industriales o cuando se perfeccionan las existentes. Nombrar el presidente a los generales y coroneles del ejército y de la marina, eso es una facultad del presidente desde siempre, en toda la historia. No es el ejército o que va nombrando sus generales, es el presidente de la República. Lo que ocurre es que también el presidente solicita el consentimiento previo del Senado para esos ascensos y esos nombramientos, pero es facultad exclusiva, porque el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas de la República. ¿Cuántos ministros hay? Pues no se llaman ministros, se llaman secretarios de Estado, que son 3 como ya los mencionamos, y dice el artículo 44 una cosa muy importante: ningún acto del presidente es válido sin la firma del respectivo secretario. Que este decreto lo firmó el presidente y no tiene la firma del secretario, no vale, nadie lo puede obedecer. Artículo 44. No hay reelección inmediata. Artículo 46. Sobre el Poder Judicial, ¿a quién le corresponde el Poder Judicial? A la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene una facultad interesante, artículo 50, suspender la ejecución de actos de la legislatura de algún Estado cuando ella considera que son contrarios a la Constitución o a las leyes de la Confederación. Si eso lo hace, tiene que darle cuenta de esa orden al Senado para que el Senado decida definitivamente sobre la validez o nulidad. Sigue existiendo el Ministerio Público. Observemos esa figura tan importante, el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? La Procuraduría. ¿A quién representa? A los ciudadanos. Ese es un poder constituido hace mucho rato que en otros países no lo han podido entender. En Colombia ha existido casi desde los inicios de la República. El Ministerio Público es elegido por la Cámara de Representantes. De la Cámara elige en ese momento al Procurador General de la Nación. Luego hay un capítulo 5 de los derechos individuales. En esta Constitución llama la atención que este artículo de derechos de la persona no esté en los primeros artículos, sino en los últimos artículos. Algún profesor me dijo: los artículos más importantes de una norma son el primero y el último. Ojo con esos artículos. Bueno, tal vez por eso está esto en los últimos artículos. La Confederación reconoce a todos los habitantes. 1. La seguridad individual, es decir, que no pueden ser presos, ni arrestados, ni detenidos, sino en virtud de un hecho determinado por una ley preexistente y por mandato de un juez de la República. ¿Qué es la libertad individual? Poder hacer todo lo que expresamente no esté prohibido. La libertad individual no reconoce otros límites que la libertad de otro individuo. Es decir, yo puedo hacer u omitir todo aquello de cuya ejecución o omisión no resulte daño a otro individuo o a la comunidad. La propiedad, tema importante sobre la propiedad. La propiedad es un derecho, no pueden ser privados de la propiedad, salvo por vía de pena, sanción o una contribución general, impuestos, con arreglo a las leyes, cuando así lo exija algún
grave motivo de necesidad pública, judicialmente declarado y previa indemnización, tal cual está en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Si hay guerra, la indemnización puede no ser previa y puede que esa expropiación no sea declarada por autoridades que no sean del orden judicial, pero es que es guerra. La libertad de expresar su pensamiento por medio de la imprenta sin responsabilidad de ninguna clase. La libertad de viajar en el territorio de la Confederación sin necesidad de permiso ni pasaporte. Y aquí hay un tema muy importante, la libertad de ejercer la industria, de trabajar sin usurpar la industria cuya propiedad haya garantizado temporalmente las leyes, siempre y cuando la industria no ataque la salubridad. Ojo con eso, ¿de qué estamos hablando? Del tema ambiental. Si hay medio ambiente sano, hay salud. Si hay una afectación al ambiente, hay una afectación a la salud. Esos son los temas del ataque a la salubridad. Entonces observemos que desde hace muchísimos años las normas en Colombia protegen el medio ambiente. O sea, la libertad de la industria no es absoluta. No pueden afectar con sus emisiones a los vecinos que reciben esas inmisiones. La instrucción, libertad sobre instrucción, dar o recibir instrucción. La igualdad, todos debemos ser juzgados con arreglo a las mismas leyes, por los mismos jueces. La inmunidad del domicilio, el domicilio no puede ser afectado. Inviolabilidad de la correspondencia, no puede ser interceptada, registrada, salvo por orden de autoridad pública. La profesión pública o privada de cualquier religión, pero siempre y cuando sus actos no turben la paz pública. La libertad de asociación, siempre y cuando sea sin armas. Y el derecho de petición, numeral 12, el derecho de obtener resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos sobre cualquier asunto de interés general o particular. ¿Cómo se elige al presidente de la República? Elecciones. Capítulo 6. El presidente será elegido por el voto directo de los ciudadanos, no por los estados, voto directo de los ciudadanos. Los senadores y representantes por el voto directo de los ciudadanos del estado respectivo. Los magistrados de la Corte Suprema, ¿quién los elige? No los ciudadanos. Mala decisión la de la Constitución de 1853. Por el Congreso, a propuesta de ternas que deben presentar las legislaturas de los estados. De los congresos de cada estado presentan ternas y el Congreso elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el Procurador General de la Nación lo elige la Cámara de Representantes, como ya habíamos establecido. Sobre los templos, edificios sagrados, dice que ninguna ley de la Confederación ni ninguna ley de los estados, porque los estados pueden dictar leyes, porque son estados, puede dar a los templos de cualquier religión, ni a los ornamentos, ni vasos sagrados, otra aplicación distinta de la que hoy tienen, respetando lo que tienen, ni grabarlos con ninguna especie de contribuciones. Mire qué interesante. No se pueden grabar, como se hace hoy, es que con impuesto predial a los templos, que ese es uno de los problemas que tienen ahora las catedrales, las iglesias, que no tienen con qué pagar los impuestos a los municipios. Y eso estaba prohibido, precisamente para para mantener ese respeto hacia lo sobrenatural. ¿Cómo se reforma esta Constitución? Que la reforma la solicite la mayoría de las legislaturas. O sea que no es una reforma hecha en el Congreso solamente. La tiene que solicitar la mayoría de las legislaturas de los estados. Si son 8 estados, por lo menos 5, solicitar la reforma y que la reforma sea discutida y aprobada en cada cámara con las formalidades establecidas para la expedición de una ley. Ahí acaba la Constitución de 1858
quiero que terminemos acá porque hay que reflexionar mucho sobre esa constitución. Digamos que es la consolidación de lo que se quiso hacer en 1853, pero ya formalizando como el poder se dio en 1853 a la provincia, al municipio, es decir, al ente más cercano al ciudadano, pues estos deciden convertirse en estados soberanos, y una vez convertidos en estados soberanos, que eran las mismas provincias, ellas resuelven unirse, confederarse, que es lo que dio lugar a la Confederación Granadina. Entonces miren que esto fue lo que le tocó al doctor Mariano Ospina Rodríguez, aquel hombre tan importante, fundador del Partido Conservador, conspirador septembrino. Ese tema es bien importante porque algunos dicen que el Partido Conservador es bolivariano. Pues no, porque este Ospina fue conspirador septembrino ante la dictadura bolivariana. 3. Un personaje que echa raíces en Antioquia, no siendo de Antioquia. Recordemos que él y su hermano Pastor, que tienen que ver mucho con la historia política del país, nacen en Cundinamarca, en Huasca, pero con motivo de la conspiración septembrina se escapan y asientan raíces en Antioquia, se casan con las damas antioqueñas y aquí tienen los hijos, que es la descendencia de los Ospina. Y seguiremos hablando del doctor Mariano Ospina Rodríguez porque fue gobernador del estado de Antioquia y hoy presidente de la República. Presidente de la República por 4 años, de 1857 a 1861, que es cuando acaba su mandato. En el próximo programa hablaremos de un tema muy interesante. ¿Qué pasó con la administración Ospina? Porque fue la hecatombe, la guerra de 1861, que termina en una guerra generalizada y que da lugar al fracaso de la Confederación Granadina y a la creación de otra época histórica que es los Estados Unidos de Colombia. Feliz semana.